Vigésima entrega de Contra toda esperanza de Armando Valladares. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Retomo la lectura en el mismo punto en que la dejé cuando llega este joven, apenas 23 años, que se llamaba Leonel Urquiza y que tenía un aspecto muy distinto al de los anteriores. Esto es un capítulo importante porque revela la naturaleza engañosa del régimen cuando comenzó no solamente a distorsionar el presente, sino también a distorsionar, disfrazar completamente el pasado. Es decir, para el régimen nunca estuvieron presos personas del movimiento 26 de julio, ni personas que habían combatido en la Sierra Maestra, ni toda esa creación de personajes fatídicos que le vendía a la población parte de su propaganda. Y este es un ejemplo de todos, muchísimos guardias que poco a poco fueron descubriendo la realidad. Vamos a ver cómo va. Se había criado en el seno de una familia burguesa. Había sido estudiante y era un muchacho con verdaderos deseos de saber. Sentía una curiosidad especial por conocernos a nosotros, los presos políticos, que representábamos, según le habían dicho, lo peor de la sociedad, lo más abominable. En el curso que le impartieron en el Ministerio del Interior, le dijeron que los presos políticos éramos asesinos despiadados, viciosos, explotadores capitalistas, proxenetas y, por supuesto, todos agentes de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Al igual que ocurría en Rusia en los primeros años de la Revolución Bolchevique, el comisario político era la más alta autoridad y los militares estaban subordinados a sus decisiones y orientaciones. Lo primero que hizo fue subir con nosotros al camión. Un hecho sin precedentes porque los comisarios viajaban con la guarnición. Nunca nos había ocurrido aquello. Se produjo una situación incómoda. Estábamos acostumbrados a charlar en los viajes, comentar las noticias, pero con un militar entre nosotros, nada de eso podía hacerse. Defendíamos nuestra intimidad como grupo. Él lo notó, pero no le importó. A la hora del almuerzo, tradicionalmente, el comisario se queda con los otros militares. Pero fue a unirse a nosotros. Entonces éramos un pequeño grupo formado por Celestino, Carlos Betancourt, un periodista muy dinámico y combativo, el doctor Suárez Mata, que murió poco después por falta de asistencia médica, Buria, uno de los pilotos, y yo. Siempre almorzábamos juntos, bajo cualquier árbol, si lo había, o al sol inclemente. El comisario nos pidió permiso para sentarse entre nosotros, y así lo fue haciendo todos los días. Era un joven apasionado por la cultura, por la filosofía y por el arte. Nuestra actitud no fue la de iniciar un ataque virulento contra el régimen, sino de mostrarle, en primer lugar, que no éramos lo que le habían dicho. Tiempo más tarde, él mismo nos confesó: me habían dicho antes de venir aquí que me encontraría con criminales, drogadictos, con personas vacías y sin ideales. Pero no ha sido así. He visto a revolucionarios que ayudaron al ascenso de la revolución, a estudiantes, profesionales, campesinos. Ustedes no son lo que me dijeron. Ya esta aseveración implicaba muchas cosas. Se daba cuenta que lo habían engañado. Y nosotros, por esa misma brecha, le señalaríamos otros engaños. El doctor Suárez Mata, en aquellos ratos breves que teníamos para almorzar, explicaba temas de filosofía e historia, de lo que era un atento alumno el comisario político. Conoció así ideas prohibidas en la sociedad que defendía.
Solía llevar el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, para que nosotros le diéramos nuestra interpretación. Y le señalamos los objetivos doctrinarios y no informativos de aquel periódico. Entonces, por las noches, él escuchaba las noticias en las estaciones extranjeras y a la mañana siguiente nos las traía. Como teníamos radio en las circulares, pudimos verificar que eran ciertas sus informaciones y no una treta de la policía política. La simpatía de aquel muchacho por nosotros era visible. Siempre nos buscaba, le apasionaba hablar, preguntar. Le advertimos que fuera cuidadoso en sus expresiones en el seno de sus compañeros. Era el encargado de entregarnos las cartas y lo hacía en el campo. Como una prueba de deferencia, no abría las del grupo nuestro. Además, se me ofreció a mí para sacarme correspondencia cuando quisiera, como un favor especial. No obstante, por parte de algunos otros de los 200 presos del bloque, recibía gran hostilidad. Nuestra labor con él, por razones de seguridad, no podíamos divulgarla. Él era la máxima autoridad en el bloque. Cuando se presentaba alguna situación crítica o amenazas de agresión, lo llamábamos aparte y le informábamos lo que podía ocurrir. Por ejemplo, cuando separaban a uno de los nuestros, que sabíamos podía recibir una paliza por parte de los jefes de cuadrilla. Los comisarios políticos, que aparentaban ser humanos y pacíficos, eran los que en muchos casos señalaban a un preso para que le dieran una paliza. Él mismo nos lo contaba. Así sucedió con Paco Almoina, a quien otro comisario político ordenó fuese golpeado por su resistencia al trabajo, pues había ensañamiento con él. Un día llevaron el bloque a una zona cercana a la costa que habían desbrozado para sembrarla de pangola. Eran cientos de hectáreas de una arcilla blancuzca. Los camiones no podían entrar hasta el lugar y tuvimos que internarnos por los caminos recién abiertos con los bulldozers. La tarea consistía en regar los mazos de hierba que servían como semilla. El terreno debía quedar cubierto. Luego un tractor iría volteando la tierra para taparlas y así quedarían sembradas. Con rapidez, el cielo comenzó a cubrirse de nubes. Cúmulos potentes se elevaban desde el horizonte. Se retorcían allá arriba y las corrientes de aire y su turbulencia les daba la apariencia de que hervían. Y rompió el aguacero. Impetuoso, torrencial, rompió el aguacero impetuoso, torrencial. Empapados tuvimos que agruparnos. Los guardias formaban un círculo alrededor nuestro. Estuvo lloviendo casi 2 horas.
El camión que tenía que llevar el almuerzo no pudo hacerlo porque uno de los puentes de la carretera que daba acceso al lugar donde nos encontrábamos fue arrastrado por la corriente. A las 4 de la tarde iniciamos la marcha de regreso. Lo hicimos con las ropas mojadas y sin un bocado en el estómago. A uno y otro lado del camino, el agua estancada formaba grandes charcos. 2 tractores habían quedado atascados, hundidos en la tierra gris. Nosotros mismos avanzábamos con el agua por los tobillos o a media pierna, chapoteando. Los guardias que nos flanqueaban lo hacían por la parte más alta del camino, donde se había acumulado la tierra movida y desplazada por las cuchillas de las motoniveladoras. Leonel, el comisario político, caminaba con nosotros. Recuerdo que recogí unos pequeños lirios silvestres que coloqué en el bolsillo de la camisa y que trataría de entrar a la circular. La debilidad, el agotamiento, el estar empapados de pies a cabeza, no debilitó en lo absoluto el alto espíritu de aquella columna de prisioneros. Y con entusiasmo comenzamos a tararear la marcha de nuestro himno invasor. A medida que íbamos cantando, nos sentíamos renovados, vigorizados, y caminábamos más aprisa. Ya los soldados tenían que apurarse para igualar nuestro paso. Así, durante unos 5 minutos, hasta que el jefe del bloque, el cabo Richard, ordenó detenernos. ¡Alto, alto!, gritó corriendo hacia el frente de la columna. La guarnición no podía seguir al grupo de presos famélicos. ¿Qué les pasa a ustedes?, nos gritó. ¡Es que quieren reventar a los guardias! Éramos presos, muchos ya maduros, con el cabello encanecido. Estábamos agotados por el trabajo, hambrientos, pero con esa energía y vigor que nacen de adentro del hombre y que nada tienen que ver con las calorías que hay ingerido. Leonel, el nuevo comisario, no pudo evitar la pregunta con admiración. ¿De dónde sacan ustedes la resistencia? ¿Qué los mantiene? La sacamos de la única fuente imperecedera, de la que nos alimentamos: el amor. Y tomando el puñado de lirios agregué: estas flores son mucho más poderosas que las bayonetas. Existen antes que ellas, y cuando las bayonetas desaparezcan, seguirán existiendo. Leonel me miró y se quedó como sumergido en un profundo pensamiento. Creo que comprendió mi mensaje. Aquella tarde fue decisiva para él. Aquella tarde fue decisiva para él. Al regresar lo esperaba una carta de su familia. A su padre, trabajador en una fábrica de la barriada de Guanabacoa, en La Habana, lo habían llevado a una asamblea laboral por no haber asistido a la jornada dominical de trabajo voluntario y lo aniquilaron. Aquello lo decidió todo. En una reunión con los otros comisarios políticos, se opuso a los planes de represión que se fraguaban y cometió el error de defendernos desde el punto de vista humano. Unas horas más tarde, recibí instrucciones de no salir del área del presidio. Pero aún así, bajo situación de arresto, fue hasta la circular. Mandó a que el rejero me llamara
y en una cajetilla de fósforos, para que los escoltas, si estaban mirando, no lo notaran, me hizo llegar una carta. En ella me explicaba su decepción del sistema que había defendido y la situación que tenía. Luego no volvimos a verlo. Supimos que fue sometido a un juicio y acusado de debilidad ideológica por haberse dejado confundir por el enemigo. Terminó en la cárcel. Años más tarde, Carlos Betancourt lo encontraría en la prisión de Guanajay. Los comisarios políticos designados al bloque posteriormente jamás quisieron conversar con el grupito que habíamos acogido a Leonel. La represión en el bloque, luego de lo ocurrido con Leonel, se agudizó. Dividieron el personal en dos grupos de unos 100 presos cada uno, y llegó como jefe Ventura, un verdadero sádico, un cuatrero que se convertiría en un azote, no solamente para los prisioneros, sino inclusive para los camioneros y los pocos campesinos que todavía conservaban algunas aves o cerdos. Ventura no regresaba jamás con las manos vacías. Lo mismo robaba troncos y tablas que frutos y aves, al Estado o a los particulares. Si veía un cerdo, decía que era salvaje, lo mataba a tiros y se lo llevaba. En los mismos camiones transportaba el producto de sus fechorías. Se detenía frente a su casa, en la carretera que iba al sur, y allí bajaba al hurtado. No había un solo día en que Ventura dejara de propinar una paliza a alguien. Solía decir que si el régimen cambiaba, él sabía que en la democracia, por golpear a presos, solo lo condenarían a unos meses de cárcel. Formados en fila, esperando ser contados, estábamos una mañana fría y gris. Ventura empezó a repartir planazos, se ensañó con Manino y le lanzó una estocada a fondo con la bayoneta. Con una agilidad felina, Manino saltó hacia atrás, escabullendo el cuerpo, y gracias a sus reflejos salvó la vida. La punta de la bayoneta le hirió el pecho a la altura del corazón. Unos centímetros más y lo hubiera matado. El cabo pasó lista con prisa y salimos rumbo a los camiones. Ya las cuadrillas del edificio 5 y algunos presos de la circular 1 llenaban la explanada. Era el griterío de siempre. Los militares increpando a los choferes, a los presos, y las columnas de prisioneros subiendo a los camiones. A ratos se escuchaba el golpe seco dado con una bayoneta, o se veía un escolta empujando a algún preso con una mano mientras con la otra empuñaba un machete o un palo. Pero esta era la rutina de todos los días. Todas las mañanas sucedía lo mismo. Ya casi no se le daba importancia. A veces golpeaban al compañero a nuestro lado al abordar los transportes. O mientras el cabo recorría las filas, contando al personal, le daba un bayonetazo o lo agredía con un bastón de madera. Y la ignominia ni siquiera motivaba un comentario especial. Subíamos al camión y seguía la conversación, como si nada hubiera sucedido. Había como una aceptación de aquella infame realidad. Nuestra cuadrilla fue destinada esa jornada a limpiar extensos potreros llenos de hierbas malas.
Desde que bajamos, los cabos comenzaron a golpear y llovían las amenazas. El cordón de seguridad se estrechó más que nunca y trabajábamos literalmente dentro de un círculo de bayonetas agresivas. Estábamos alineados en hileras y a una orden del cabo levantábamos los picos y los dejábamos caer para arrancar de raíz las malas hierbas. No se escuchaba la voz de un solo preso, nada más las de los cabos, que gritaban exigiendo un mayor ritmo en el trabajo. De pronto comenzaron a descargar bayonetazos sobre nuestras espaldas. Los guardias iracundos recorrían la larga fila y se detenían a trechos para golpear a cualquiera. Había una tensión grande. Yo sentía lo de siempre, aquel nudo en el estómago, como si me lo retorcieran desde adentro. Sabía que era un síntoma de miedo y trataba de controlarlo. Respiraba más hondo que de costumbre y procuraba que mi pensamiento estuviera muy lejos de allí. Los picos se alzaban y caían lentamente, arrancando los duros terrones y dejando al aire las raíces. De tanto entrar y salir de la tierra, las puntas de los picos se pulían y brillaban al sol como si fueran de plata. Trabajábamos en silencio, pero al mismo ritmo, casi como en la cámara lenta del cine, en una resistencia constante. Quizás esa oposición tenaz es la que no deja al hombre sentirse esclavo. A mi lado trabajaba Luis Alberto, uno de los más jóvenes. No llegaba a los 25 años, pero había sido golpeado con saña en las semanas anteriores y estaba aterrorizado. Amando, con el rabillo del ojo lo miré. Estaba a 2 metros escasos de mí, y luego de arrancar de un rotundo picazo un montón de hierbas, se acercó un poco más. Oye, necesito que me ayude. No puedo resistir más esto. Había desesperación en su voz. Clávame el pico en el pie. Así tendrán que llevarme a la enfermería y podré pasar una semana sin venir a los campos de trabajo. Comprendí que Luis Alberto estaba bajo un estado de tensión tremenda. Su voz temblaba suplicante. Traté de tranquilizarlo. Muchos pedían a un compañero de trabajo que lo hiriera con los machetes o picos. Se fingía un accidente y así el herido podía estar ausente unos días o unas semanas. Todo dependía de la gravedad de la lesión. Cálmate, Luis Alberto, cálmate. Nosotros hemos pasado situaciones más difíciles que esta y hemos podido resistirlas. No te dejes arrastrar por un estado de ánimo momentáneo. Recuerda que una herida en un pie puede dejarte consecuencias para siempre. Y tú eres muy joven. Mira cómo aquí todos resisten, ¿ah? Y hay algunos que por la edad pueden ser tu padre. Contrólate. Escuchamos los gritos del cabo y unos bayonetazos y dejamos de hablar, concentrándonos en el trabajo. El cabo pasó de largo detrás de nosotros. Luis Alberto volvió a insistir. La próxima vez vendrán a darme a mí. Seguro que vendrán a darme. Trabaja, piensa en otra cosa, Luis Alberto. Estás dejándote dominar por los nervios. Todos estamos igual que tú y seguimos aquí. Tú no eres más débil que los demás. Trataba de levantarle el ánimo. Si los otros resisten, ¿por qué vas a resistir tú también, coño? Las maldiciones del cabo y las amenazas se acercaban de nuevo y me concentré en mi trabajo. Levanté el pico y cuando iba a dejarlo caer un poco detrás de mí, a la izquierda, escuché un quejido sordo, como un estertor, como un chillido casi. Levanté el pico y cuando iba a dejarlo caer un poco detrás de mí, a la izquierda, escuché un quejido sordo, como un estertor, como un chillido casi. Luis Alberto se había clavado el pico él mismo.
Lo había descargado sobre su pie izquierdo. El extremo agudo de la herramienta perforó la bota, atravesó los huesos del pie a la altura del empeine, astillándolos, y asomó por la suela. Luis Alberto cayó a tierra, retorciéndose de dolor. Había soltado el pico y clavado a su pie todavía, se bamboleaba grotescamente. Casos como el de Luis Alberto vi muchos. La autoagresión por terror a los campos de trabajo forzado fue una salida para quienes perdían el control de sus mentes. Tomar la decisión de autoagredirse implicaba un proceso de lucha interna. La primera vez que surgía la idea se desechaba, pues todavía el instinto de conservación podía más. Pero la resistencia interior se iba relajando en concordancia con las golpizas o asesinatos en los campos. En el 6º piso había un preso que ayudaba a los que querían quebrarse los brazos. Llegaron a crear toda una técnica. El brazo era envuelto en unas toallas bien ajustadas y colocado entre 2 banquitos o soportes de madera. El verdugo levantaba una barra de madera y ¡pum!, descargaba el golpe, que rompía el hueso con un crujido amortiguado y sin romper la piel, aunque a veces eran necesarios varios golpes para fracturarlo. La víctima se retorcía de dolor, palidecía y sudaba frío. Algunos que llevaban semanas de angustia pensando en aquel momento se derrumbaban psíquicamente y caían como en un letargo, como si se hundieran en una pesadilla. Comprendían la magnitud de lo que habían hecho y se prometían no repetir jamás una cosa así. Otros, por el contrario, lo volvían a hacer. Ante las autoagresiones, la guarnición decidió sacar a trabajar incluso a los que tuvieran un brazo fracturado. Hubo un preso en el edificio 5 que se partió entonces el otro brazo. El cabo de la cuadrilla, sintiéndose burlado, hizo lo que no esperaba nadie. Lo sacó a sí mismo. Sabía que no podía trabajar, pero lo golpeó con la bayoneta. Al día siguiente, cuando el cabo lo llamó, tuvieron que transportarlo en el vagón de mano que se usaba para botar la basura. Se había fracturado las 2 piernas. Entonces sí que no pudieron llevárselo al campo. Ay, los golpes, el terror, actuaban como factores desencadenantes para muchos que tenían sedimentados viejos traumas, y la angustia y el horror los enloquecieron. Salir al campo de trabajo podía significar la muerte, además de los golpes o la mutilación. La imaginación de aquellos infelices buscó 1000 formas para evitar el trabajo forzado porque era una manera de mantenerse vivos. Además de las fracturas, hubo quienes se extrajeron con una jeringuilla el líquido sinovial de las rodillas. Otros se inyectaban petróleo o se hinchaban como monstruos frotándose plantas urticantes. O utilizaban abejas para que les picaran en el miembro o en las mejillas. También hacían unas bolsitas de tela llenas de sal húmeda
con las que se raspaban la piel. La acción de la sal formaba unas llagas horribles, que además se escarbaban para no dejarla cicatrizar. Por entonces el médico militar que visitaba las circulares era el doctor Agramonte. Para que un prisionero enfermo no fuera al campo, se requería su aprobación. Por orden de la dirección, solo podían quedarse 20 enfermos en cada circular. Los encargados de reportarlos eran nuestros médicos que vivían con nosotros. Pero, ¿cómo elegir entre 80 o 100 enfermos? ¿Quiénes podían quedarse y quiénes no? Lo que acordaron fue reportarlos a todos y que la selección la hicieran los militares. El que decidía entonces era este médico, Agramonte. Entraba a las circulares y se sentaba en la mesita del botiquín. Los enfermos hacían cola afuera. Los iba pasando sin mirarlos siquiera y los seleccionaba al azar. Otras veces se burlaba de ellos. Cierto día un enfermo con una mano lesionada se presentó ante él. Agramonte le dijo que no tenía nada que le impidiera ir al trabajo. El preso protestó y defendió su condición de enfermo. Mira, para que te deje aquí adentro tienes que amputarte un dedo, le respondió Agramonte y mandó a pasar al siguiente enfermo. No mucho tiempo después volvió el recluso que había rechazado. Algo vio el doctor Agramonte en su expresión que lo asustó. El preso alzó el puño cerrado, lo abrió y dejó caer sobre la mesita, ante los ojos desmesurados del doctor Agramonte, el dedo pulgar de la otra mano que se había cercenado. Ahí está el dedo que usted me pidió. El médico se levantó y pálido, descontrolado, comenzó a gritar casi histéricamente. ¡Ustedes están locos! ¡Locos están! Y lo repetía mientras se alejaba con precipitación. Nunca más el doctor Agramonte entró a los edificios. Desde entonces hacía su trabajo en el rastrillo del otro lado de las rejas. Amigos y amigas, estás escuchando una lectura dramatizada en la voz de Yamil Cuellar. Estamos leyendo Contra toda esperanza de Armando Valladares e iniciamos un nuevo capítulo físico del libro, capítulo número 33, titulado Campos de concentración y asesinatos. Los pronósticos del Ministerio del Interior de que no resistiríamos un año sin pedir la rehabilitación política de rodillas se esfumaban. La medalla de oro que prometió el capitán Morejón la habíamos ganado. Y no uno solo, como él dijo, sino miles y miles. Ellos habían confiado en el terror que desplegarían. El fracaso los hizo desatar una violencia desesperada. Mas, paralela a la besania de los militares, había ido naciendo en nosotros una conciencia profunda.
una determinación inflexible de resistir, de no claudicar. Íbamos venciendo el terror, íbamos endureciéndonos, convencidos de que éramos símbolo de la resistencia. No podían hacernos renunciar a los principios que nos enorgullecían y definían. Seguíamos resistiendo, pero con tranquilidad. No era una resistencia fanática y oscura, sino diáfana y meditada, producto de nuestra esencia misma, de la fe y el amor a Dios, a la libertad. Estos valores son una especie de alimento inagotable para el hombre que cree en ellos, y yo no tenía la resignación de aceptar mansamente lo que viniera como un dictado inevitable. Estaba convencido de que era una etapa difícil de un viaje, como la tormenta que sorprende al barco en plena mar, pero que como ella pasaría. Dejarla atrás, vencerla, dependía de la serenidad y firmeza con que se empuñara el timón. Recuerdo a aquel amigo, un poeta llamado Soret, que mandó hacer silencio desde la planta baja. Tenía una voz potente, atronadora. «Señores», dijo con acento trémulo. Lo miraban fijamente. «Quiero despedirme de ustedes. Me voy a acoger al plan de rehabilitación política. Me voy para donde están los hombres. Porque aquí lo que hay son titanes». En la isla comenzaron a construir 3 enormes campos de concentración. Uno en la finca La Reforma, otro en una granja llamada Mella, y el tercero al sur, en el Valle de los Indios. Cuando pasábamos por aquella zona, veíamos el avance de las obras. El gobierno tenía planeado evacuar la prisión de Isla de Pinos para convertirla en museo, porque Castro había estado preso allí durante unos meses. Pero había estado preso no en los edificios, en las circulares, ni siquiera en una celda, sino en un área del hospital reservada para él, con todas las comodidades, visitas diarias, libros, patio todo el día, etcétera. Así lo escribía el propio Fidel Castro de una de aquellas cartas, la escrita el 4 de abril de 1955. Son los siguientes párrafos. Yo tengo sol varias horas todas las tardes y los martes, jueves y domingos también por la mañana. Un patio grande y solitario, cerrado por completo con una galería. Paso allí horas muy agradables. No te había dicho que arreglé mi celda el viernes. Baldí el piso de granito con agua y jabón primero, polvo de mármol después, luego con lavasol y por último agua con creolina. Arreglé mis cosas y reina aquí el más absoluto orden. Las habitaciones del Hotel Nacional no están más limpias. Me estoy dando ya 2 baños al día, obligado por el calor. Ay, qué bien me siento cuando acabo. Cojo mi libro y soy feliz en ciertos instantes. Me voy a cenar espagueti con calamares, bombones italianos de postre, café acabadito de colar y después un H.U.Man 4. ¿No me envidias? Me cuidan un poquito entre todos. No le hacen caso a uno, siempre estoy peleando para que no manden nada. Cuando cojo sol por la mañana en shorts y siento el aire de mar, me parece que estoy en una playa. Luego un pequeño restaurante aquí. Me van a hacer creer que estoy de vacaciones. ¿Qué diría Carlos Marx de semejantes revolucionarios? En otra carta, oye esto, en otra carta escrita en junio del mismo año de 1955 decía: comunicaron mi celda con otro departamento 4 veces mayor y un patio grande, abierto desde las 7 a.m. hasta las 9:30 p.m. La limpieza corresponde al personal de la prisión. Dormidos con la luz apagada, no tenemos recuentos ni formaciones en todo el día.
Nos levantamos a cualquier hora. Mejoras estas que yo no pedí, desde luego. Agua abundante, luz eléctrica, comida, ropa limpia y todo gratis. No se paga alquiler. ¿Crees que por allá se está mejor? Presos rehabilitados y unas cuadrillas de la circular nuestra trabajaban en el campo de la Reforma, construido al estilo típico de los campos de concentración. Las barracas estaban al centro y eran de paredes de ladrillos y techos de planchas de fibrocemento. Alrededor se levantaban dos altas cercas de alambre, sostenidas por postes de concreto curvados hacia afuera, sobre los que se extendían alambradas de púas. Las garitas poseían reflectores y ametralladoras. La situación de aquellos campos de concentración era muy estratégica desde el punto de vista del trabajo porque se encontraban en las áreas de más actividad laboral. De esa forma los presos no tendrían que ser movidos por toda la isla. Pero en sus planes, el partido no consideró la resistencia tenaz de los prisioneros. Decididos a no ir a los planes de rehabilitación para que el gobierno no tuviera presos que trabajaran como esclavos. El 9 de enero de 1966, los jefes de bloque se reunían en la dirección del penal con el director Tarrau. La reunión duró solo minutos. Fue un análisis breve del por qué los presos contrarrevolucionarios no aceptaban la rehabilitación. El método que acordaron para conseguirlo fue una verdadera operación de terror. Los jefes recibieron allí instrucciones sanguinarias y se les dejó las manos libres para matar prisioneros en cada bloque y generalizar el terror. Esta información nos llegó de inmediato y junto con ella experimentamos en nosotros mismos el recrudecimiento de la violencia. Los militares se ensañaban, alentados por la orden. Las golpizas se hicieron sistemáticas. Los cabos del bloque 18, Luis y Gesterney, fueron quizá los más sádicos de cuantos pasaron por las prisiones. Siempre estaban borrachos. Y cuando los camiones se internaban en los campos, lejos de carreteras o caminos, bajaban a los presos y, rodeados por la guarnición que nos apuntaba con sus fusiles ametralladoras, le emprendían a golpes contra nosotros. Estos dos guardias cometieron, en su afán sádico, vilezas tales como obligar a los presos a arrancar hierbas con la boca, a comer tierra, siempre buscando que se rebelaran para matarlos. Cuando los presos protestaban por alguna agresión, los escoltas del cordón empezaban a disparar. Así mataron en el bloque 31 a Eddie Álvarez y a Dani Crespo. A Julio Tan quiso humillarlo el cabo Arcía, jefe de su cuadrilla, obligándolo a arrancar las hierbas con las manos. Tan se negó. El cabo, bayoneta en mano, le fue encima agrediéndolo. El preso, tratando de esquivar las estocadas, cayó al suelo. Por detrás, otro de los guardias lo golpeó con un azadón. Fue el momento esperado por Arcía para clavarle la bayoneta en el muslo y moverla en forma circular para agrandar la herida. Julio Tan murió desangrado a los pocos minutos. Diosdado Akit había recogido su plato y ya formaba frente a los camiones, como todas las tardes. El cordón de escoltas se encontraba muy cerca y listo para subir a su transporte después que los presos, una vez contados, hicieran lo mismo en el suyo. Soplaba un viento fuerte. El sombrero de aquí salió volando y cayó a unos metros. El preso pidió autorización al jefe de la cuadrilla para salir de la fila a recogerlo y el militar le respondió que esperara un momento, que iba a contar. Al terminar, podría recogerlo.
El cabo inició el recuento, llegó al final, giró y le hizo señas al preso de que ya podía recoger el sombrero. Akit salió, dio 2 o 3 pasos, se inclinó y ya no volvió a levantarse. Desde el fondo de la fila, uno de los escoltas le vació un cargador de fusil AK en la espalda. Eso es para que no vuelva a salir de la fila sin permiso, comentó señalándolo con el cañón humeante. Amigos y amigas, hasta aquí la lectura de hoy. Voy a dejar en pausa para continuar este capítulo en la próxima entrega. Muchísimas gracias a todas las personas que me están escuchando en diferentes partes del mundo. Reciban todos un fortísimo abrazo, deseándoles que pasen un feliz día, aunque sea de noche.